Congreso Paraguayo de Diabetología, vamos a dar inicio a este simposio de agonistas orales. El primer disertante es el doctor Manuel Codas. Él es especialista en medicina interna, especialista en diabetes, director del posgrado de medicina interna de la UNI, fellow en diabetes. Adelante, doctor Manuel Codas. ¿Me escuchan? Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya de Diabetes la invitación. Es para mí un placer estar acá y agradecer a toda la gente del sur que vino a apoyarme y a este simposio maravilloso. Personalmente creo que es un momento excitante para ejercer la profesión y a lo largo de estos 3 días vamos a ver un montón de ensayos clínicos nuevos sobre un montón de moléculas nuevas. Así que creo que es fantástico hacer medicina en este momento y sobre todo hacer medicina de la diabetes y el metabolismo. Así que bueno, decidí cambiarle un poquitito, digamos, el título, ¿verdad? Cuando hablamos de agonistas orales, estamos hablando de una nueva era en el manejo de competidos en forma de una píldora. Y creo que es el momento de tocar algo que llegó al país y sobre todo que nos va a traer un montón de nuevas ideas y de nuevos horizontes, ¿no? Bien, entonces, creo que esta es una diapositiva central, se presentaba el año pasado ya. Y fíjense que estamos hablando de las etapas donde se desarrolla esta enfermedad cardiometabólica, ¿sí? Y hoy escuchaba en el simposio de diabesidad, hoy a la mañana escuchaba hablar sobre todo del tejido adiposo disfuncional. Y creo que hoy el objetivo del tratamiento indudablemente debe ser el tejido adiposo disfuncional cuando hablamos de diabetes tipo 2 y sobre todo esa diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer el cambio y cuando nosotros tenemos la oportunidad de evaluar y hacer ese cambio a lo largo de la vida del paciente, es cuando hablamos de este paciente con ese tejido disfuncional, ese paciente que hoy he escuchado hablar del paciente obeso metabólicamente sano, y ya hablamos hace unos años que ese paciente no existe. Ese paciente tiene una disfunción metabólica indudablemente porque tiene un tejido adiposo excesivo, un tejido adiposo que evidentemente es disfuncional y que cuando hablamos de ese paciente es el paciente objetivo, el paciente que hoy tenemos que tratar de abordar. Entonces, fíjense qué pasa cuando nosotros tardamos en lograr el control glicémico en el paciente con diabetes tipo 2, ¿sí? Cuando nosotros tardamos tenemos un 62% de aumento de riesgo cardiovascular en ese paciente, ¿sí? Entonces, esta es la primera justificación para hacer un enfoque intensivo en el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, el efecto legado es un efecto real y sobre todo hay un montón de ECAs que auspician esta conducta terapéutica. Y ese efecto legado a largo plazo nos habla de ¿qué? Nos habla de nuevamente una inflamación crónica de bajo grado. Y esa inflamación crónica de bajo grado no está mediada más que nada por ese tejido adiposo disfuncional nuevamente, ¿sí? Ese tejido adiposo disfuncional que se encuentra a nivel del hígado, a nivel del pericardio, a nivel sobre todo de esa masa muscular que tiene una esteatosis muscular donde empieza a haber ¿qué cosa? Una resistencia insulínica, ¿sí? Entonces, el efecto heredado de la glicemia, del control de la glicemia a largo plazo, ¿verdad? En las primeras etapas de la diabetes, nos habla de una reducción importante de esa inflamación crónica de bajo grado, esa necrosis y ese aumento del tejido circulante. Y les quiero decir algo más. Se publicó hoy justamente un trabajo, lastimosamente ya no dio para colocar, pero les invito al simposio de diabetes el sábado, donde vamos a hablar justamente sobre todos esos factores proinflamatorios circulantes donde podemos ejercer un efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, la fisiopatología de ese famoso octeto, ¿se acuerdan del año 1989, donde De Fronzo presentaba a la hiperglucemia en el centro y a 3 órganos, ¿verdad? El hígado, las células beta pancreáticas y el músculo, donde hablaba esa primera parte y después, en el año 2009, agregaba todas las otras partes donde estaban las células alfa, el músculo, el tejido adiposo, el riñón, el intestino y el cerebro. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros hoy
hablamos de una nueva era en el tratamiento con los agonistas de la GLP-1, donde provoca una secreción de insulina mediada por leucemia, por la glucosa, ¿verdad? Una inhibición de la secreción de glucagón, un retraso del vaciamiento gástrico y una mejora indirecta de la sensibilidad a la insulina por la pérdida de peso inducida con estos fármacos protectores, sobre todo protegiendo ¿qué cosa? Las células betas del páncreas. Entonces, hoy sabemos que, y gracias al ensayo Flow que se publicó ahora hace poco en el AA, sabemos hoy que cubrimos esas 8 partes del puzzle terapéutico del octeto ominoso del que nos hablaba de Fronzo en aquel momento. Sin embargo, el concepto de incretina no es nuevo. El concepto de incretina se publica en el año 1906, tiene casi 120 años, donde hablaba de que la secreción interna del páncreas podría ser estimulada e iniciada por una sustancia, una hormona que se liberaba a nivel de la mucosa duodenal. Casi 120 años después, hoy estamos gozando de este efecto de secreción insulínica básicamente mediada por la incretina. Y hoy sabemos también, y esto es un ensayo ya que tiene su tiempo, ¿verdad? Son también casi 40 años, donde hablamos de que el efecto incretina en este grupo de pacientes va disminuyendo a lo largo del tiempo después del diagnóstico inicial, ¿sí? Por lo tanto, como hay una disminución del efecto incretina, también hay una disminución de la secreción insulínica a largo plazo. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de agonistas de la GLP-1, vía oral, anteriormente restringidos solamente a inyectables, hablamos de que la invención del SNAC, una molécula fundamental para la absorción de este grupo de fármacos, de este péptido, cambia básicamente la evolución de estos agonistas de la GLP-1 y nos permite cubrir un amplio espectro de pacientes, sobre todo aquellos pacientes que necesitan una pérdida de peso, necesitan un control glicémico y que no quieren inyectarse, que los hay, ¿sí? Entonces, los agonistas de la GLP-1 inyectables van más allá en el sentido de que muestran, inician esta ola de péptidos, ya estamos hablando del año 2008, 2004, 2008, y después llega el SNAC que se adiciona a esta molécula y nos permite la absorción segura a nivel intestinal. ¿Qué hace? Aumenta el pH gástrico y le da una protección para la absorción a nivel estomacal. Básicamente eso es lo que hace. Entonces, nos permite que esa molécula se vaya absorbiendo con seguridad y que llegue a niveles seguros a nivel torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas anomalías metabólicas que son cubiertas por los agonistas de la GLP-1, tanto inyectables como orales, hablamos de todas estas disfunciones que van siendo corregidas a lo largo del tiempo y si conversamos todavía más y asociamos el GIP, vemos que esa cobertura es aún mayor. Entonces, ¿qué pasa? El programa Pioneer es el programa que examina la seguridad y coloca esta molécula frente a otras moléculas y otros, tanto inyectables como vía oral, y nos va mostrando tanto la seguridad y la eficacia cuando hablamos de disminución de la hemoglobina glicosilada a lo largo del tiempo. Y fíjense, hablamos de semaglutida versus placebo, que la diferencia es contundente, estamos hablando de casi 1.4 a 2 de disminución de puntos de hemoglobina glicosilada, el Pioneer 2 frente a empalifosina versus citaliptina versus liraglutida 1.8, ¿sí? Y el siguiente slide es mostrando la disminución de peso de casi 3.7 kilos versus placebo, y lo mismo cuando hablamos de, por ejemplo, empalifosina, donde hay un efecto muy modesto sobre el peso, y frente a citaliptina, que sabemos que es neutra con el peso, ¿sí? Entonces, sale hace poco y estamos ya en fase 3 de este trial, el Oasis 1, tanto así también el Pioneer Plus, donde hablamos de dosis mucho más altas de semaglutida vía oral, ¿sí? De casi 50 miligramos, que son controladas por placebo, y vemos que la pérdida de peso es de casi 15% frente a placebo, lo cual básicamente se iguala con la dosis de semaglutida de forma inyectable, ¿sí? Entonces, estos son los trials que nos muestran a todos los agonistas de la GLP-1, uno al lado de otro, ¿sí? Donde vemos que la semaglutida en una dosis de 2.0 es equiparable básicamente a una dosis de 14 miligramos, 1.0, una dosis de 14 miligramos, ¿sí? De semaglutida vía oral en cuanto a control de peso.
Entonces, cuando nosotros hablamos de reducción de glicemia, de hemoglobina glicosilada específicamente, en pacientes que no han recibido tratamiento previo, vemos que la semaglutida vía oral se encuentra casi al mismo nivel y en esta curva casi al mismo nivel de la semaglutida subcutánea o de la liraglutida. Y lo mismo pasa en pacientes que están de base ya en tratamiento con metformina, donde vemos aquí que la semaglutida vía oral tiene aún mayor contundencia. Entonces, en comparación de agentes reductores, cuando hablamos de resultados cardiovasculares, también los resultados cardiovasculares en la semaglutida son contundentes, y sobre todo cuando hablamos de semaglutida vía oral frente a empalifosina, liraglutida o exenatida, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los metaanálisis en cuanto a la reducción de peso y a los eventos cardiovasculares son contundentes a favor del uso de la semaglutida frente a otros, tanto frente a otros hipolicemiantes vía oral y también a dosis de otros agonistas de la GLP-1 inyectables, salvo semaglutida a dosis altas, ¿no? A dosis superiores a 1 miligramo. Entonces, cuando hablamos, y fíjense, este es un ensayo de la vida real, este es un contexto de la vida real, normalmente no suelo traer ensayos de la vida real, pero este ensayo es interesante porque es uno de los primeros ensayos que pone codo a codo semaglutida inyectable de 1 miligramo versus semaglutida oral de 14 miligramos, donde se ve que la reducción tanto en hemoglobina glicosilada como en peso es básicamente comparable y las diferencias no son estadísticamente significativas aparentemente, ¿no? Sin embargo, hay que entender, es un ensayo de la vida real y los ensayos de la vida real tienen bastantes problemas metodológicos, digamos. Sin embargo, cuando hablamos de lo mismo, de semaglutida vía oral en pacientes con MAFLD, ¿verdad? En pacientes con un hígado metabólico, una enfermedad hepática metabólica, vemos que es contundente, mejora la función hepática en los pacientes tanto con cualquiera de las dosis, 3, 7 o 14 miligramos, la hipertrigliceridemia, la resistencia insulínica, la esteatosis hepática y una reducción del peso corporal. Y obviamente, probablemente todos estos efectos están mediados por la reducción en el peso corporal de estos pacientes. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? ¿Sí? Bueno, en mi experiencia con el uso del fármaco, quizás la titulación del fármaco es un poquito más lenta que en la versión inyectable del fármaco en muchos casos, ¿sí? Por la tolerabilidad del fármaco, ¿sí? Es lo que yo estoy viendo en mi práctica clínica, ¿no? Los ensayos clínicos, sobre todo que se han mostrado con el Pioneer, se inicia con 3 miligramos, después de 30 días un aumento a 7 miligramos, después de 30 días un aumento a 14 miligramos, de ser necesario. No todos los pacientes necesitan seguir aumentando y no todos los pacientes pueden aumentar cada 30 días. Hay un grupo de pacientes que necesita 60, 90 días para saltar a la siguiente dosis, aunque la necesite. Y lo más importante de todo, es quizá un poquitito más complejo, se debe tomar con 120 ml de agua en ayunas y esperar 30 minutos para consumir cualquier fármaco, ¿sí? Entonces, lo más importante de todo es justamente esta parte de la titulación y de la forma de utilización del fármaco para que se pueda absorber de forma correcta, ¿sí? Sin impacto, y fíjense, la semaglutida por vía oral no impacta en la exposición o la absorción ni de la dioxina, del levonorgestrel, de cualquiera de estos fármacos que están citados acá, la warfarina. No se necesita ajuste de dosis en metformina tampoco, ni en furosemida, ni en rosuvastatina. Y con la levotiroxina debe haber un espaciamiento de aproximadamente 30 minutos. Yo prefiero que sea más, que sea de 60 minutos incluso, o que la dosis de levotiroxina se pase a la noche, que también es una forma de utilizar, ¿verdad? ¿En qué contexto podemos utilizarla? Como iniciación de tratamiento, sin duda. Se puede iniciar el tratamiento de la diabetes con un agonista de la GLP-1 vía oral perfectamente. Sobre todo si lo que nosotros hacemos es enfocarnos en el peso del paciente, que para mí, sin lugar a dudas, debe ser un objetivo terapéutico de entrada en el paciente que lo necesite, ¿no? En intensificación, sin duda también, asociado a otros hipoglicemiantes por vía oral o asociados a insulina también, o como intercambio en pacientes que no toleran, que no le gustan las inyecciones, que no le fueron bien con las inyecciones, también se puede pasar a un agonista de la GLP-1 por vía oral. Entonces, la integración
de los agonistas de la GLP-1 a la insulina basal en tratamiento de la diabetes, ¿qué pasa con estos pacientes, verdad? Siempre tenemos que evaluar, sabemos que la insulina aumenta el peso de los pacientes, entonces cuando hablamos nosotros de que los valores de hemoglobina glicosilada están por debajo de 8, yo siempre recomiendo una desescalada en las dosis de insulina automáticamente al iniciar los agonistas de la GLP-1, tanto inyectables como vía oral. Esto aplica a ambos. Y cuando estamos por encima de 8, 8.5, se puede mantener la dosis de insulina basal de los pacientes, ¿sí? Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Que la dosis, que la reducción, sobre todo, que la reducción de insulina inicia en el mismo momento que iniciamos el tratamiento con cualquiera de los agonistas de la GLP-1, tanto vía oral como inyectables. Y en mi caso, suspendo automáticamente las sulfonilureas, personalmente. Entonces, ¿cuál es el lugar de estos fármacos en el tratamiento de la diabetes? ¿Sí? Y ahí pueden ver nuevamente el octeto ominoso, ¿verdad? Y el lugar de los GLP-1 es el octeto en sí, hoy, actualmente, ¿sí? Después, sobre todo, después de la liberación del estudio Flow, que si bien no fue aplicado a la vía oral, creeríamos que por un efecto de clase debería afectar también a este grupo de fármacos, ¿no? Entonces, todos los puzzles, o sea, todas las partes del puzzle del octeto ominoso se encuentran cubiertas por estos. Cuando hablamos nosotros de cuáles son los problemas que tenemos quizás con el uso de este grupo de fármacos y tenemos un problema con los costos todavía, y fíjense que estamos hablando de que tendríamos que tener básicamente una reducción del 50% del costo para que sea un poco más viable para el uso de los pacientes, ¿sí? Y otro tema, traje este estudio, el estudio Revise, que fue un ensayo muy interesante, se hizo en Japón. ¿Qué hicieron en este ensayo? En este ensayo le encuestaron a un grupo de pacientes, no menor, como pueden ver, no es Japón, perdón, Reino Unido y Estados Unidos, que no fue un grupo menor de pacientes, son 600 pacientes a los que le dieron a elegir entre una molécula inyectable y una molécula por vía oral, ¿sí? En este caso fue dulaglutida inyectable versus semaglutida por vía oral. En un primer momento, a todos, básicamente la mayor parte, en un 70% eligió utilizar una molécula vía oral, hasta que le explicaron cómo se utilizaba y el costo que tenía, donde hubo casi una equiparación en el uso del fármaco. Entonces, es algo muy importante a la hora de conversar con el paciente, hablar de los efectos gastrointestinales, importante que tiene, sobre todo durante los primeros 3 meses, con el uso de la escalada de la dosis, ¿sí? Por lo menos en mi experiencia, eso es un tema muy importante, y conversar sobre los costos con los pacientes. Entonces, ¿son los agonistas de la GLP-1 una bala mágica en el tratamiento en el puzzle terapéutico de la diabetes? Y bueno, fíjense, la principal ventaja de la vía de administración, hay muchos pacientes que no quieren usar inyectables y es una opción súper válida, es una opción totalmente utilizable y es una opción de primera entrada totalmente utilizable, ¿sí? Cuando hablamos de 14 miligramos fue sustancialmente superior al placebo, tanto en disminución de hemoglobina glicosilada como en disminución de peso. No tan así frente a dulaglutida y liraglutida, pero aún así hay una gran diferencia. La semaglutida por vía oral realmente es bien tolerada y en mi experiencia produce un poco más de náuseas y de estreñimiento, pero todo eso se va solucionando a lo largo del tiempo y con el uso y el acostumbramiento de los fármacos, así que tengan mucho cuidado con la escalada de la dosis. Ese es el mensaje más importante que les quiero dar. Conversen con el paciente. Y un tema muy importante, la eficacia glucémica frente a, esto va de un ensayo multicéntrico, donde evaluaba la utilización de semaglutida por vía subcutánea versus vía oral, y vemos que en la eficacia la dosis de 14 miligramos está muy cercana a la dosis de 1 miligramo de semaglutida subcutánea, ¿sí? Probablemente ahora con el Pioneer Plus y el Oasis 1, con dosis alta de semaglutida 25 y 50 miligramos, esto ya sea equiparable tanto en peso como en reducción de hemoglobina glicosilada y obviamente todos los otros factores. Una cosa muy importante, la dosificación, explicar bien cómo utilizar, y en mi experiencia se deshidratan un poquito más los pacientes, así que mucho cuidado con los electrolitos, sobre todo en los primeros 6 meses, sobre todo cuando el paciente quiere hacer todo al mismo tiempo, quiere iniciar su tratamiento, iniciar su dieta. Hay muchos de ellos que inician con planes cetogénicos, low carb, una mezcla de cosas que le hacen orinar muchísimo, y a los pacientes que se van a full al gimnasio.
¿Qué pasa con estos pacientes? Sobre todo en verano en Paraguay se deshidratan muchísimo más rápido, hay una natriuresis muy importante, así que mucho, pero mucho cuidado. Esa es mi experiencia. Este es el mensaje que les quiero dejar y va a ser mi diapositiva del sábado, también mi diapositiva final del sábado. En el paciente de reciente diagnóstico, tratemos la obesidad primero. Estoy convencido que el abordaje del tejido adiposo disfuncional es el camino para el manejo, sobre todo de este grupo de pacientes al inicio. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Terminé un poquito antes, así que bien para mí. Gracias. Hola. Excelente ponencia, doctor Manuel Codas. Como ya bien dijiste, estos grupos de fármacos son tan importantes y en el día a día vemos demasiados pacientes que tienen muchos beneficios al utilizarlos. Para seguir el simposio, vamos a dar la bienvenida a la siguiente participante. Sí, la doctora Liliana Aguayo, ella es especialista en medicina interna, especialista en diabetología, especialista en endocrinología. Va a hablarnos sobre una pequeña molécula, pero un gran cambio, los agonistas orales en la práctica. Muy buenas tardes, muchas gracias a la sociedad por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Me toca este tema, ya el doctor habló bastante sobre lo que lo que son este grupo de fármacos, así que me ahorró buena parte de mi charla inicial. Yo voy a presentar algunos detalles más que de repente el colega no abordó. ¿Qué podemos decir de esta molécula? Antes de empezar con la charla, me encantaría que los que están aquí presentes levanten la mano aquellos que ya hayan tenido experiencia con los agonistas orales. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Sin miedo. Ok, bueno. En líneas generales, no solamente los agonistas orales son poco prescritos. La verdad que los que son inyectables también, y justamente ese fue uno de los motivos, tal vez por la cual se buscó desarrollar una molécula que pudiera en cierta forma facilitar la toma o sea, la administración de estos fármacos, ¿sí? Porque puede ser una barrera, el hecho que sea inyectable puede ser una barrera. Hay gente que no está familiarizada con eso entre los colegas, que le parece más difícil, y personas que directamente no quieren hacer uso de fármacos que son inyectables. No es precisamente una pequeña molécula, tiene alto peso molecular, tiene una labilidad enzimática, todo eso dificulta también, es un desafío a la hora de hacer una molécula oral. Tiene baja permeabilidad. Entonces, la semaglutida es un análogo de GLP-1, tiene 94% de homología con el que es producido por nuestro propio intestino. Y una vida media de 7 días. La oral también posee la misma vida media que la inyectable. Como el doctor ya explicó recién, el SNAC es una molécula que se encarga de facilitar la absorción de esta presentación oral. Por las características antes mencionadas, entonces lo que hace es facilitar, aumenta el pH del intestino y hace con que esa molécula sea, no sea degradada por las enzimas proteolíticas. Una vez que cae en el torrente sanguíneo, se separa del SNAC, ¿sí? Y tiene las mismas propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas que la presentación inyectable. Estos medicamentos llevan a una mejoría de la glicemia pre- y postprandial. Esos son efectos más inmediatos que podemos ver a la 1 hora de la administración. Más a medio largo plazo podemos tener una mejoría del perfil lipídico, de la saciedad y disminución del peso. El doctor ya comentó cómo se toma la medicación, eso ustedes ya lo saben, pero nuevamente para reforzar aquí la importancia de explicarle al paciente cómo se toma la medicación, darle por escrito esas orientaciones y explicarle también que esta medicación tiene efectos colaterales. ¿Y cuáles serían esos efectos colaterales?
84% de los pacientes no experimentan ningún tipo de síntomas. Ya tenemos en mayor grado, le sigue de efectos colaterales las náuseas, los síntomas dispépticos, que tenemos hasta un 13%, constipación es también bastante frecuente, 9%, meteorismo, 6%, y disgeusia. La disgeusia es ese gusto metálico que se puede sentir en la boca, de 6%, y se puede experimentar con dosis de apenas 3 miligramos y puede llegar a ser más persistente. En general, estos síntomas adversos son transitorios, son de leve a moderada intensidad, ¿cierto? Entonces, son síntomas que uno tiene que explicarle al paciente, que no va a estar todo el tiempo con estos síntomas, que eso va a ir cediendo, pero también poner de realce que se puede dar con el escalonamiento de la dosis. El paciente ya estaba sin síntomas, puede volver a presentar esos síntomas con el escalonamiento de la dosis. Eso hay que explicarle siempre también al paciente. En general, esto se presenta más a las 8 semanas, justamente que coincide con el periodo que lleva a alcanzar una dosis de 7 miligramos, porque la dosis de 3 miligramos en realidad es apenas una dosis inicial. Las dosis aprobadas para tratamiento son de 7 y de 14 miligramos. ¿Cómo hacemos para minimizar esos efectos colaterales? Podemos orientarle al paciente a que mastique bien los alimentos, que haga un fraccionamiento de sus porciones, que coma más despacio, que reduzca la ingesta de alimentos que son más gordurosos, que contengan alto tenor de fibras también. Una hidratación adecuada también es muy importante y limitar el consumo también del alcohol. Voy a abordar así de un poco lo que fue el Pioneer, el colega ya mencionó. Fueron básicamente estudios, unos CBOTs desarrollados con la intención de demostrar seguridad cardiovascular como objetivo principal, realizado en varios países de todos los continentes, 8 estudios multicéntricos y 2 fueron hechos en Japón. Un N bastante significativo, y lo bueno de estos estudios fue que tuvo un amplio espectro de duración de diabetes, desde diabetes inicial a diabetes ya de más de 15 años, y esos pacientes estaban con un tratamiento de base. O sea, aquí se utilizaba la semaglutida como una terapia para optimizar el tratamiento, y los pacientes eran en su gran mayoría bastante representativos de lo que son los pacientes que podemos tener en nuestro consultorio en la vida real, en nuestra clínica. Básicamente explicar nomás que de esos 8 que están ahí, tuvimos algunos estudios que fueron hechos también para ver los efectos, la seguridad. Por ejemplo, el Pioneer 5 se hizo para ver la seguridad que tenían estas drogas desde el punto de vista renal, no exactamente de lo que serían los desenlaces, sino la seguridad. Entonces, ese fue un estudio que en realidad los pacientes usaban diferentes tipos de drogas, inclusive insulina, y se mostró segura y eficaz en ese caso. Tuvimos pacientes que hacían más hipoglicemia también en ese grupo de pacientes, pero no era algo significativo, recordando otra vez que la hipoglicemia en estos fármacos, estirando lo que son los efectos colaterales, es una condición que rara vez se presenta en forma de monoterapia y que hay que tener cuidado en la población renal y en los pacientes que están insulinizados. El colega ya mencionó, pero yo quiero traer acotación de nuevo acá, que realmente los cambios que se vieron en cuanto al control glicémico en los diferentes Pioneers que se hicieron comparando la semaglutida versus placebo, versus empaglifosina, versus liraglutida, la sitagliptina, fue bastante buena, significativa. La reducción del peso también fue superior, salvo en el caso de la comparación con la empaglifosina, que quedó prácticamente empatada. Y la comparación que se hizo con liraglutida fue liraglutida de 1.8 versus
7 y 14 miligramos. Obviamente a dosis más altas, más efectos benéficos del punto de vista, ustedes ven el azul más oscuro, corresponde a lo que sería la dosis de 14 miligramos. Entonces, a dosis más altas, más beneficio del punto de vista de peso, más beneficio del punto de vista del control glicémico. Entonces, como le había mencionado del Pioneer 5, tuvimos un grupo que controló versus placebo. 58% de esos pacientes, y ya estaban con una terapia de base, ellos ya tenían su terapia de base, consiguieron glicadas de menos de 7, ¿sí? Y 36% llegaron a tener una pérdida de 5% o más del peso, que puede ser bastante importante, ya puede mejorar muchos, del punto de vista puede ser algo significativo porque puede mejorar componentes cardiometabólicos, no hace falta a veces grandes pérdidas de peso para tener beneficios. Entonces, los efectos adversos que también se vieron fueron leves a moderados y la hipoglicemia fue de 6% versus 2% en el placebo. En el Pioneer 6 eran pacientes que ya tenían enfermedad de base cardiovascular, eran pacientes de alto riesgo, ¿sí? 85% en su mayoría tenían esa patología de base. Entonces, la media de edad era de más de 50 años, era una población con una glicada alta de 8.2 y también ya con bastante tiempo de enfermedad, de unos 14, casi 15 años. Lo que determinó fue, básicamente, este fue el estudio que determinó la seguridad cardiovascular de la semaglutida, ¿sí? Entonces, no pudo probar una superioridad porque en realidad no fue diseñada para probar realmente beneficio cardiovascular, sino para mostrar la seguridad. Después la colega va a abordar más ese tema. Excluyó pacientes con una tasa de filtración de menos de 30 y aquellos pacientes con retinopatía proliferativa, maculopatía y que tenían ya necesidad de tratamiento por la condición de retinopatía. Eso es algo que también voy a discutir más adelante. Los estudios que se realizaron posteriormente, tanto del Sustain, que fue con semaglutida inyectable, el Sustain 6, que demostró la seguridad cardiovascular de la semaglutida inyectable, y el Pioneer 6 sugieren beneficios potenciales en los desenlaces cardiovasculares. Esos son independientemente de la vía de administración. También tenemos estudios post-hoc de los mismos, del Sustain 6 y del Pioneer 6, que muestran beneficios también del punto de vista renal, muestran un enlentecimiento en la caída de la tasa de filtración glomerular. Tenemos en curso el estudio SOU, que va a ser un CVOT para determinar realmente si la semaglutida oral disminuye o no los MACEs. Todavía está en curso, eso va a terminar en unos 5 años más o menos. Bueno, aquí quise traer a colación lo que hay en la literatura sobre la semaglutida y el riesgo de retinopatía, ¿sí? Esto es del Colegio Real de Londres. Entonces, hace cuestión de 2 semanas yo recibí un paciente que me vino muy asustado y me dijo: doctora, yo suspendí la medicación. El paciente estaba con semaglutida, no era oral, era semaglutida inyectable. Me dijo: suspendí la medicación porque vi en las noticias que esa droga provoca ceguera, puede provocar ceguera. Y le dije al paciente: mire, en realidad son estudios que no fueron diseñados, se sacaron algunos estudios que no fueron diseñados para, eran de corte transversal, no podemos hacer una relación causal directamente con eso, ¿no? Pero es importante recordar que la retinopatía es una patología que se ve con frecuencia, por lo menos hasta un cuarto de los pacientes, 25% de los pacientes llega a desarrollar retinopatía en algún momento, y 10% de estos pacientes inclusive pueden tener una forma bastante severa, ¿verdad? Entonces es importante recordar que estos fármacos, si bien tuvieron en algunos estudios, como ser el Sustain, una incidencia aumentada de retinopatía diabética, esa incidencia aumentada en realidad se vio en algunos pacientes que tenían ciertas características de base, como ser
una hemoglobina glicada más alta, un tiempo de más duración de la diabetes, y también esos pacientes ya estaban en uso de insulina, ya tenían una retinopatía diabética de base, y algunos inclusive, un 29%, ya estaban en una fase proliferativa. Entonces, el riesgo realmente de evolución de retinopatía diabética fue mucho mayor en aquellos pacientes que ya tenían algo de base, ¿sí? Pero aquellos que no tenían nada de base, ese riesgo fue bajo. Entonces, la preocupación máxima debe ser en ese grupo de pacientes que ya sabemos que tienen una retinopatía de base, para estar más atentos cuando estamos utilizando este tipo de fármacos. Y hasta tener una evidencia así de nivel 1, siempre realizar una valoración de retina antes de iniciar la semaglutida y obviamente en el transcurso del tratamiento. Está en curso un estudio que se llama FOCUS, que va a llevar 5 años, y vamos a tener más sobre este asunto con ese estudio. La semaglutida oral también baja el peso, tal vez no tanto como cuanto los agentes que son subcutáneos, podría ser eso algo discutible, ¿no? Pero una de las preocupaciones que podemos tener cuando un paciente inicia un proceso con estas drogas que pueden potencialmente alterar el peso es que generalmente cuando se da una pérdida de peso, cuando el paciente empieza un tratamiento, hace dieta, toma medicaciones, puede perder hasta un 20-30% de masa libre de gordura. Y esa masa libre de gordura está dada por el tejido óseo, el tejido conectivo, los líquidos intersticiales, entonces uno puede más, y el músculo. Entonces, esa disminución es algo que nos tiene que preocupar, que puede potencialmente comprometer al paciente, porque sabemos que el paciente que tiene diabetes de por sí ya es un paciente con más propensión a tener sarcopenia. Entonces, acá este estudio es un estudio de la vida real, es un estudio con un N bastante pequeño. Me gustó traer esto a colación porque son pacientes así como los que podríamos tener de repente en nuestra práctica. Evaluó básicamente los 32 pacientes en un periodo basal a los 3 meses y 6 meses. Les hicieron bioimpedanciometría, tomaron medidas antropométricas, clínicas y de laboratorio. ¿Qué se vio en este estudio? Vieron mejoría del índice de masa gorda, hubo una disminución del índice de masa gorda, disminución del tejido adiposo visceral, que eso ya lo sabíamos, aumento del índice de la masa libre de grasa, aumento de la masa muscular esquelética también, todo eso aumentó, la masa muscular esquelética, eso que le estoy diciendo mismo. Entonces es muy importante recordar que estos fármacos, los agonistas, tienen capacidad de activar la vía de la AMP quinasa y por esa vía aumentar la síntesis proteica muscular también. Hubo cambios favorables también en el perfil lipídico, disminución del colesterol total, de la fracción LDL, disminución de triglicéridos, disminución del índice OMA-R, que mide la resistencia insulínica, cambios también favorables, obviamente, en el peso, en la circunferencia. La circunferencia es un detalle muy importante, que es algo fácil que nosotros podemos hacerlo en el consultorio, sacarle la medida al paciente. No todos tenemos acceso a una bioimpedanciometría. Generalmente a veces vemos en la práctica que estos pacientes no pierden tanto peso, pero pierden medidas. Y eso ya es algo bastante importante, ya que el diámetro de la circunferencia abdominal se considera un factor de riesgo cardiovascular independiente. Este estudio que voy a mencionar a continuación hizo una comparación entre lo que sería un estudio sistemático, entre lo que sería las diferentes presentaciones de agonistas inyectables versus la semaglutida oral de 14, ¿sí? Versus semaglutida de 1 miligramo, liraglutida de 1.2, exenatida de 2, dulaglutida de 1.5. En este caso no se vio una inferioridad de esa semaglutida oral versus la subcutánea. Pareciera ser que eran iguales y fue superior al placebo y a otros de esos agonistas que están ahí mencionados. O sea, fue superior a las otras moléculas y fue igual a la subcutánea.
Los efectos colaterales fueron semejantes entre ellos y iguales en cuanto a efectos colaterales, en realidad fueron iguales. Bueno, entonces para redondear, lo que a mí me gustaría recordar entonces que esta es una formulación que puede ser realmente eficaz, efectiva para aquellos pacientes que se recusan a utilizar un fármaco de presentación inyectable. Podría, en teoría, aumentar la adherencia al tratamiento, eso en realidad no tenemos mucha evidencia. La semaglutida oral también puede ser superior en cuanto al control glicémico cuando comparada a otros agonistas que tenemos en el mercado. Y esa respuesta puede ser precoz, puede ser duradera. Podemos tener disminuciones de glicemia desde menos 1 de glicada, perdón, desde menos 1 a 1.5. Y los efectos favorables en la composición corporal que ayudan a la disminución de la gordura visceral y a preservar la masa muscular también son un dato muy a favor de este grupo de fármacos, obviamente siempre preconizando que el paciente tenga un adecuado sostén nutricional y que realice actividad física, estimulando esa musculatura también para poder preservar y aumentar la masa muscular. Y tenemos una gran variabilidad individual, esa es la verdad, en términos de pérdida de peso. Hay pacientes que nosotros le pasamos la medicación, no responden, no pierden peso, y hay otros que responden bastante bien. Y esa variabilidad nosotros no tenemos forma de saber quién va a responder mejor, quién va a tener una mejor respuesta. Es solamente probando, pasándole al paciente y viendo cómo se va a dar eso. No hay necesidad de hacer ajustes si el paciente tiene algún problema hepático, renal, entonces eso también es una gran ventaja. Y es una formulación que como dijo el colega, en realidad es cara, ¿sí? Y a veces cuando uno le pasa la opción al paciente, siempre hay que pasarle todas las opciones. Para que yo, por lo menos en mi caso en particular, lo que veo es que cuando ya se inició el paciente en una droga que es subcutánea, es bastante difícil que ese paciente migre para una oral. Pero hay casos y casos, siempre tenemos que ofrecer, por más que sepamos que son fármacos caros, los beneficios de estos fármacos son maravillosos, tienen efectos fantásticos, tanto a nivel cardiovascular, renal, y posiblemente también sabemos que disminuye, por ejemplo, stroke, que tenga también una procesión del punto de vista cerebral. Hay estudios también en curso para demostrar que estos fármacos pueden disminuir inclusive los casos de demencia, de patologías neurodegenerativas. Entonces, tenemos estas moléculas para rato y vamos a seguir viendo cada vez más el empleo de estos fármacos en nuestra práctica con el beneficio que pueden llevar a modificar el curso de la enfermedad, porque realmente eso es lo que pueden hacer, pueden modificar el curso de la enfermedad y eso no lo teníamos antes, es un gran momento el que estamos viviendo hoy gracias a estos fármacos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Lilian Aguayo, excelente ponencia. Como dijo la doctora, para cada paciente hay un grupo de fármacos y estos fármacos cada día nos sorprenden más. En mi experiencia particular, siempre los hombres descienden más de peso que las mujeres. No sé por qué, pero siempre me tocó pacientes que adelgazan más rápido del sexo masculino. Bueno, para seguir con el simposio, quiero dar la bienvenida a la siguiente expositora. Ella es la doctora Judith Torales. Es especialista en medicina interna, especialista en cardiología, fellow en imágenes cardiovasculares del Centro Hospitalario Dijon de Francia, es máster en resonancia magnética y diplomado en insuficiencia cardíaca. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Diabetes por la invitación. Realmente es un placer para mí estar acá. El tema que me toca es hablar de los beneficios cardiovasculares de esta molécula tan noble. No tengo conflicto de intereses. Todos sabemos que desde el UKPDS hay, digamos, van de la mano, ¿verdad? Los eventos cardiovasculares y el aumento de glucosa.
Bueno, sabemos también que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte tanto en el mundo y de la misma forma en Paraguay. Para ver un poco de las estadísticas, que las dos primeras causas de mortalidad en nuestro país por enfermedad prematura en menos de 70 años, en menos de 70, porque mayor de 70 siempre luego es enfermedad cardiovascular, son las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer. La tasa de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio fue de 113.2 por 100.000 habitantes en el año 2017 y esto va en aumento a 126.7 en el año 2019 y sabemos que eso sigue en aumento en nuestro país. En cuanto a la encuesta de los factores de riesgo, también en la última del año 2023 en nuestro país, sabemos que la diabetes, la hipertensión tienen una alta prevalencia tanto en nuestro país como a nivel regional. Sabemos que tenemos la prevalencia más alta de hipertensión en la región, en Sudamérica. Tenemos también una gran prevalencia de sobrepeso y obesidad, gracias a la última encuesta realizada. Bueno, ¿por qué nos importan todos estos factores de riesgo? Porque hoy en día hablamos del síndrome cardiorrenometabólico. Al final, todas estas enfermedades y todos los médicos que tratamos estas enfermedades, que somos los clínicos, los médicos de familia, los cardiólogos, los diabetólogos, los endocrinólogos, tenemos un solo paciente que tiene enfermedad cardiovascular, que puede tener problema renal, que es obeso o que no es obeso también. Entonces tenemos que saber que este paciente es el mismo, es un paciente. Entonces, todos tenemos que saber y compartir qué es lo que es el beneficio para estos pacientes. Tanto a nivel, digamos, porque ese mismo paciente puede tener ACV, puede tener infarto, puede tener problema renal. En realidad siempre vemos que vienen con el combo. Entonces, todos estos factores de riesgo, estas enfermedades, lo que hacen es aumentar ese estrés oxidativo, hacen una disfunción endotelial, disminuyen el óxido nítrico, aumentan los mediadores locales y de lo que ya estuvieron hablando los colegas que me precedieron, producen un estado protrombótico, proinflamatorio, que es de lo que tanto se habla, de la fisiopatología que por fin estamos llegando a comprender hoy en día y es lo que estamos tratando. Entonces, todo esto al final lleva a vasoconstricción, lesiones vasculares, ruptura de placas y producen los eventos cardiovasculares. Entonces, como dijimos, las mismas enfermedades, todas estas enfermedades producen ese estado proinflamatorio existente. La obesidad tiene un estado proinflamatorio existente, la diabetes de por sí, la dislipidemia de por sí, la hipertensión de por sí. La base de todo eso es la inflamación. Entonces, ¿a nivel de qué? A nivel de ¿dónde producen esto? En el endotelio. Entonces, el endotelio es un órgano bastante grande que tenemos en todo el cuerpo. Entonces, al final, puede esto llevar a un remodelamiento cardíaco y disfunción, a una reserva coronaria disminuida. Al disminuir la reserva coronaria, al final puede dar otra vez enfermedades como una disminución del riego a nivel renal. O sea, todo está unido. Entonces, lo que al final hay un deterioro del suministro de oxígeno a nivel sistémico, una disminución a nivel del músculo esquelético, por eso hablábamos de que disminuye la masa muscular. O sea, todo está relacionado. Bueno, entonces las comorbilidades impulsan la disfunción miocárdica y la remodelación a través de la inflamación endotelial y microvascular coronaria, refiriéndome exactamente a la parte del organismo cardiovascular. La diabetes tipo 2 lo que produce, sabemos todos, es al final un desarrollo acelerado de estas cardiomiopatías. Y como les hablé, la enfermedad de los sistemas cardiorrenal y metabólico, que es el eje cardiorrenometabólico, del que tanto hablamos hoy en día, comparten los mismos factores y las vías patológicas. Por eso es que sabemos con los nuevos fármacos que al final todos se benefician, los enfermos renales crónicos, el diabético, el obeso, el hipertenso, el que tiene ya un infarto de miocardio, porque al final son las mismas vías. Entonces, como vemos luego en la diapositiva, ¿verdad? Tanto la aterosclerosis, enfermedad coronaria, IAM, ACV, llevan todos a la muerte cardiovascular, ¿verdad? Pero todo está entrelazado. Entonces, ¿qué es lo que fuimos viendo? Que hubo un reinado de la metformina. ¿Por qué digo la metformina? Sabemos todos que según los estudios ACORD, la insulina, si bien bajaba la hemoglobina glicada, no era suficiente, había algo más. Y eso es lo que no sabíamos. ¿Qué es lo que era lo algo más? Y era toda la base de la inflamación, ¿verdad?
si bien la metformina tenía beneficios cardiovasculares, no se compara a los nuevos fármacos, que sabemos que son los agonistas de los GLP-1 y los inhibidores del ISGLT2. Comparten prácticamente la misma vía. Entonces, sabemos que ahora ese reinado está desplazado y ya gracias, digamos que esto es como dijeron, estamos en esta época que podemos ver estos fármacos y tener el beneficio de estos fármacos en nuestros pacientes. ¿Qué pasa con los receptores del GLP-1? Tienen un beneficio adicional que influyen mucho en el tema de la obesidad. Entonces, si bien para la diabetes, tanto para la parte cardiovascular, la cantidad de artículos publicados por año en los últimos tiempos es abismal. La evidencia que cada vez sale más y por sobre todo enfocado en lo que mueve el mundo, que es la obesidad, es más de 1.400 al año. Entonces hay muchísima evidencia, muchísimos artículos en curso respaldados por la industria, ¿verdad? Porque realmente sí es importante, ¿verdad? Pero a la par beneficia al mismo paciente, beneficia porque el paciente obeso al final desarrolla diabetes, desarrolla hipertensión arterial, o sea, es nuestro paciente, entonces nos compete a todos. Bueno, de esto no hablo tanto porque ya los que me precedieron realmente hablaron y explicaron de forma bastante eficaz, ¿verdad? Todo lo que es el efecto incretina y de las principales incretinas y cómo esto está en el paciente diabético tipo 2 y del rol, ¿verdad?, de lo que es en el humano. Me voy a centrar más en la parte cardiovascular, ¿verdad? Y sabemos que también el GLP-1 tiene múltiples sitios de acción. Bueno, como les hablé, porque realmente hoy en día hablamos de las dos drogas y de los efectos cardiovasculares fisiológicos que producen, ¿verdad? Me voy a centrar en los que son las agonistas del GLP-1. ¿Por qué? Porque sabemos también que nosotros después de este estudio, en el 2008, ya sí o sí tienen que tener seguridad cardiovascular y gracias a eso fuimos descubriendo bastantes medicamentos que actúan en todos los niveles. El mecanismo de reducción del riesgo cardiovascular, según los grandes trials, ¿verdad? En todos ellos se vio que claramente hay una reducción de la morbilidad y de la mortalidad cardiovascular. Se reducen los resultados primarios y secundarios de infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular. De accidente cerebrovascular fue incluso en un 16%, tanto es así que probablemente se incluyan las guías de stroke, porque fue el medicamento que más se vio que reduce el ACV. La muerte cardiovascular, entonces tiene el endpoint primario de reducir muerte cardiovascular y la revascularización. Se cree que los efectos beneficiosos están mediados por reducción de los eventos relacionados a la aterosclerosis. La reducción de la presión arterial que se vio con estos medicamentos fue de 2 a 6 milímetros, que es realmente bastante, digamos que influye suficiente, ¿verdad?, para ya tener un efecto. Reducen también, el colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos. Hay una reducción, como ya hablaron, de la hemoglobina glicada que puede llegar a ser hasta 1.5%. Hay una reducción de peso que varía según los distintos pacientes y las dosis y la vía de administración. Y al final, el efecto beneficioso está también mediado por los efectos antiinflamatorios de las células endoteliales, de los monocitos, de los macrófagos, así como en células musculares lisas vasculares que expresan GLP-1. De ahí que sale su principal beneficio en todo esto que vimos. Y entonces se cree que probablemente se explique por la combinación de los efectos metabólicos, vasculares, antitrombóticos y antiinflamatorios. No es una sola vía, es la implicancia de todas estas vías a nivel de todos esos órganos que vimos. Entonces, basándonos ya un poco más en la parte cardiovascular, aumentan los péptidos natriuréticos, reducen la presión arterial, reducen la enfermedad glomerular y la albuminuria, que al final sabemos que está de la mano con la parte cardiovascular, la parte renal. Previene y estabiliza en forma primaria ya las placas de ateroma, incluso en los pacientes que ya tuvieron revascularización, que ya tuvieron un stent, en ellos también se vio en los grandes trials que hay un retroceso del remodelado y de la inflamación a nivel de las arterias. Previene también la cardiomiopatía inducida por obesidad y mejora las vías inflamatorias. Bueno, esta es una diapositiva que explica todo lo que les estaba hablando de las células inflamatorias, de cómo hace que disminuye la quimiotaxis, de que disminuya la inflamación a nivel de todo el cuerpo, a nivel endotelial en realidad, específicamente si hablamos de las arterias.
Bueno, estos son los grandes trials que nos hablan de los GLP-1 y sus distintos nombres comerciales a nivel mundial, ¿verdad? Y por sobre todo, como hablamos de la semaglutida, nos basamos en el Sustain 6, que es el subcutáneo, y el único que hay hoy en día vía oral, que sabemos que es por el Pioneer 6, mediante los trials de los Pioneer que ya fueron explicando, ¿verdad? Entonces, se vio que con la semaglutide subcutánea, realmente los efectos cardiovasculares veíamos que disminuían en un 14% el resultado primario de MACE, con un número a tratar no tan alto, era de 65 nada más, y esto se veía una reducción del 15% de MACE con baja heterogeneidad. Y 2 metaanálisis, que esta parte a mí me gusta mucho porque a mí me gusta mucho la insuficiencia cardíaca. Hay grandes trials en curso también que nos hablan de que la semaglutide probablemente sea incluida también como un pilar más del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Aún no está aprobado, pero en los estudios se vio que disminuía entre un 10 a un 11%. Pero se están haciendo estudios para ver que realmente sí, así como también sabemos todos los inhibidores del ISGLT2, también hoy en día ya están formando parte en 1A de lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Creemos que la semaglutide también, y esperemos que llegue a eso. Bueno, vimos ya también todos los efectos a nivel de la glucosa, esto pasó, ¿verdad? Pero acá me interesa mucho la parte que entre todos los AGLP1 se vio que la semaglutide tenía una reducción en los MACE de 26%, eso es muchísimo comparado con todos los otros agonistas del GLP-1. Bueno, sabemos también que se estudió en forma individual en la obesidad, ¿verdad? Y bueno, sabemos también todos sus pros y los contras que tenemos hoy en día, pero sabemos que ya va bajando. Al usar más, va bajando también el precio y va a ser más accesible para todos. Bueno, entonces hablamos de los ensayos del programa Pioneer que ya estuvieron hablando, ¿verdad? Yo por sobre todo me voy a basar en el Pioneer 6, que como estuvieron viendo, ¿verdad? Que la semaglutide oral, bueno, que saben que como estuvieron explicando, que la semaglutide oral se probó con todos estos escenarios, ¿verdad? Y bueno, y por el ensayo de los resultados cardiovasculares. El objetivo era investigar los resultados cardiovasculares de una dosis diaria de semaglutide en un ensayo controlado, aleatorizado, ¿verdad? Randomizado, enmascarado de doble control y control con placebo, perdón. Los criterios de inclusión fueron personas ya con presencia de enfermedad cardiovascular de alto riesgo. Tenían ya mayor de 50 años y ya tenían enfermedad cardiovascular o tenían nefropatía crónica confirmada, pero con filtrado glomerular mayor a 30. O tenían 60 años con únicamente como factor de riesgo una enfermedad cardiovascular. La N fue bastante significativa, ¿verdad? De 3.183 pacientes. Y el criterio principal de valoración fue la primera aparición, acontecimiento de un evento importante, ya sea muerte o infarto de miocardio o ictus no mortal, pero de causa cardiovascular. La mediana de tiempo del estudio fue de 15.9 meses. Se produjeron acontecimientos adversos importantes en 61 de 1.591 pacientes en el grupo de la semaglutide oral, sería con un 3.8%, y en 76 de 1.592 pacientes en el grupo placebo, con un 4.8%. Y la P daba para la ausencia de inferioridad. Y los resultados de los componentes del criterio principal de valoración fueron los siguientes. Muertes por causa cardiovascular hubo 15 en el grupo de semaglutide, 30 en el grupo placebo, infarto de miocardio no mortal en 37 y 31, que no había una diferencia significativa. Y como conclusión fue que el perfil de riesgo cardiovascular de la semaglutide oral no fue inferior al del placebo, pero tampoco superior. Bueno, esos fueron todos los, principalmente en muerte cardiovascular. Entonces, la semaglutide vía oral es segura a nivel cardiovascular. Bueno, entonces llegamos, ¿verdad?, que la semaglutida subcutánea redujo significativamente la tasa de MACE frente al placebo en un análisis post-COT no preespecificado de Suntain 6,
Y en Pioneer 6, la semaglutida oral redujo también significativamente la tasa de MACE y disminuyó la mortalidad por todas las causas frente a placebo. Pero digamos que por como justamente estuvo el estudio, cómo fue diseñado, el tiempo que transcurrió, solo se demostró que la semaglutida oral no era inferior al placebo en Pioneer 6. El ensayo no tenía el poder estadístico suficiente para evaluar ningún beneficio cardiovascular potencial, que es lo que finalmente buscamos y creemos que existe, ¿verdad? Pero se necesitan mayores estudios para eso. Traigo también un estudio del mundo real, ¿verdad? En un curso de 3 a 6 meses se produjeron reducciones significativas desde el inicio en peso corporal, con una P significativa, en un índice de masa corporal, hemoglobina glicada, también en triglicéridos, y a los 6 a 12 meses hubo una reducción también de la presión arterial sistólica, del colesterol total, de la hemoglobina glicada. Entonces, como conclusión y perspectivas clínicas, el programa Pioneer confirma la eficacia de los agonistas del receptor GLP-1 administrados por vía oral como medio para reducir la hemoglobina glicada. La semaglutida oral podría llegar a sustituir a todos los agonistas del receptor GLP-1 inyectables, pero como dijo la doctora que me precedió, realmente eso también va a depender mucho de la preferencia del paciente. Hay pacientes que no se quieren inyectar y hay pacientes que cuando le decís el precio de uno y el otro te van a decir no, prefiero inyectarme una vez por semana, y realmente el precio ya hoy en día ya yo creo que va a ir siendo cada vez más accesible. Lo que sí no hay duda es del beneficio de todas estas medicaciones. El ensayo SOL es un ensayo en curso de los resultados, es un ensayo de resultados cardiovasculares con semaglutida que compara el riesgo de MACE con semaglutida oral frente a placebo en pacientes ya con tipo 2, con diabetes tipo 2, pero con alto riesgo de eventos cardiovasculares. Yo creo que este ensayo es lo que nos va a dar todas las respuestas a todas las dudas que tenemos con el Pioneer 6. Y justamente eso es ¿por qué? Porque el otro es de no inferioridad, pero en este ensayo todos creemos que vamos a ver si es que hay o no un beneficio cardiovascular adicional de esta molécula. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Judith Torales. Como vimos, los beneficios son muy amplios. Incluso este año en el Congreso Americano de Diabetes hablaron sobre estudios que se están realizando con agonistas de GLP-1 y relacionados a enfermedad de Alzheimer como un factor neuroprotector, y también incluso a la dependencia del alcohol. O sea, van a aparecer probablemente más beneficios y entonces vamos a tener que empezar a utilizar dependiendo del paciente, ¿verdad? Vamos a dar continuación a la siguiente charla. Vamos a recibirle a la doctora Violeta Jiménez. Ella es especialista en medicina interna y especialista en endocrinología. Ella nos va a hablar sobre el futuro de agonista GLP-1 vía oral en la diabetes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador de este congreso y agradecerles a todos ustedes por estar aquí y escuchar y aprender todos juntos, que creo que es el fin y el objetivo de todos los que estamos acá presentes. Entonces, vamos a hablar un poquitito de lo que nos espera en los próximos años. Y creo que luego de todo lo que, bueno, probablemente no solo en esta conferencia, sino que en todas o en muchas de las conferencias del Congreso se están hablando de las diferentes moléculas que nacieron o se dieron inicio ya en 1900, cuando empezaron a estudiarse lo que son los inhibidores de DPP-4 y luego los primeros agonistas de GLP-1, que fueron el hincapié o que dieron paso y dieron inicio al nuevo hallazgo de otras moléculas, de otras hormonas enteropancreáticas que pueden tener beneficio tanto para el control del nivel glucémico como para el control del peso. Y también es algo que todos estamos manejando y es en lo que trabajamos todos los días y vemos y nos respaldamos tanto con los estudios que se hacen a nivel país del aumento de la diabetes, del aumento de la obesidad, y que sabemos que la obesidad en algunos reportes es el factor causal de la diabetes hasta en un 43%, pero que este número puede llegar hasta un 80% según la estadística, según de dónde sea el reporte. Es decir, que la diabetes es algo, como dijo también el primer colega que habló,
muchas veces tratando la obesidad primero ya tenemos ganado el partido. Y en las guías, como ya se estuvo mencionando también, para el tratamiento de la diabetes, figura siempre como piedra angular y como base a los cambios en el estilo de vida. Eso no lo puede reemplazar nada, ninguna medicación, sabemos. Pero sin embargo, también sabemos, y ya está cada vez con más fuerza, que los fármacos son parte del esquema y que deben serlo porque incluso con más fuerza en el paciente con diabetes, la resistencia a la pérdida de peso es muy importante y al hacer comparación de los trials de pacientes sin diabetes y pacientes con diabetes, eso se ve numéricamente como en los estudios de pacientes con obesidad, siempre la pérdida de peso es un poco inferior. Entonces, nos encontramos frente a los agonistas GLP-1, GIP, los orales, glucagon y otros que están apareciendo, y con la venida de estos nuevos fármacos, que ya no son tan nuevos, pero que digamos que son lo más nuevo que hay, se nos presentan algunos inconvenientes o algunos peros. Y probablemente una de las barreras más importantes es el costo, es el miedo del paciente por un inyectable, que probablemente al paciente con diabetes que ya usa insulina no le genera tanto problema, pero a un paciente que está con metformina o que es un nuevo diagnóstico y que no se le ocurre, no se le cruza por la cabeza porque tiene 30 años usar ya insulina, decirle un medicamento inyectable a veces puede generar resistencia por parte del paciente. También están los efectos adversos que ciertamente se están mejorando con las nuevas moléculas, pero están ahí y hay que saber manejarlas y llevarlas. Está un problema importante con el tema de los inyectables, que es la sustentabilidad y el manejo de los desechos, que no es algo que podemos, digamos que apartar la mirada y olvidarnos de eso, es una realidad. Y también implica un procesamiento diferente, o sea, la fabricación de la droga, de las moléculas o de cada péptido lleva un proceso difícil en su desarrollo. Como dijo también la doctora, son moléculas muy lábiles que duran poco en el organismo, entonces tienen, digamos, diversos bemoles que tenemos que ir manejando. Entonces, digamos que en la punta del iceberg yo creo que está la liraglutide realmente, no la sema oral, pero como estamos hablando específicamente ahora de los orales, pondríamos allá la que ya está probada, que es la semaglutide de 14 miligramos como punta del iceberg, pero sabemos hoy que en la profundidad se vienen cosas más complejas y más nuevas y que esto no es el fin, sino que están en desarrollo muchas nuevas moléculas para el tratamiento de lo que es la diabesidad. Entonces, en el punto intermedio está la semaglutide de 50 miligramos, que ya concluyó su estudio de fase 3 y que ya estuvo hablando también un poco el doctor de antemano. Luego hay nuevas moléculas que están en estudio de fase 3, como el orforglipron, nombre horrible, no sé por qué, pero uno más feo que el otro, orforglipron. Es otra molécula GLP-1 oral. Y una molécula que está en fase 2 y que está por iniciar fase 3 es el danuglipron. Y otras más que les voy a decir que son números y ese sí ya no les digo de memoria. Entonces, en esta columna vertebral de los fármacos, allá en la punta están nuestros agonistas GLP-1, de los que vamos a conversar un poquito. Entonces, esta molécula aún no está en el mercado y solamente les quiero traer algunas palabras porque es de lo que ya más conocemos, que es la semaglutide oral, pero en este caso en una dosis de 25 y de 50 miligramos. Es un estudio bastante grande con 1.600 pacientes y se logró una pérdida importante de peso. No es exactamente superior a la de 14. En este tengo puntero. La línea de arriba sería la de semaglutide oral de 14 miligramos y la de más abajo, la del medio, es la de 25 y la de 50 es con la que se obtuvo mayor pérdida de peso. Algo que también que es importante de evaluar es que se alcanza una meseta, alcanza un plató más o menos en la semana 38, a partir de la cual ya no hay una reducción significativa de peso, pero se sostiene la pérdida de peso. Y es decir que la pérdida de peso también es dosis dependiente.
Los efectos adversos fueron mayores a medida que aumentaba la dosis. Ahí podemos ver los efectos adversos son los que están escritos allá a la izquierda misma. Sería 76% de reporte de efectos adversos para 14 miligramos, 79% para la de 25 y 80% de efectos adversos para la de 50, pero se ve que no es un número realmente muy diferente para la diferencia que hay en la pérdida de peso. Ahí se puede ver cómo la glicada tuvo una mejoría del 1,5% con 14 miligramos, de 1,8% con 25 y de 2% de reducción de glicada con la molécula de 50 miligramos. Y la reducción de peso, está más para allá, que sería un 4,7% para la de 14, un 7,3% para la de 25 y 8,5% para la de 50 miligramos. Pero ¿qué hay con las nuevas moléculas? Las más nuevas que están en desarrollo, que ahora recién culminó una fase 3, otras están en fase 2 y en fase 1 y otras todavía en estudios de animales, son moléculas más pequeñas y no son peptídicas, a diferencia de la semaglutida oral, que como estuvieron comentando, se desarrolló una partícula que se une a la molécula para que ésta se pueda absorber por vía intestinal, porque de otra forma no se pudiera absorber. Estas no son peptídicas y con esta ventaja también son más durables, o sea, menos volátiles, por así decirlo, y tienen la ventaja de que no requieren estar con el estómago vacío, no requiere ser ingeridas con 120 ml de agua, ni esperar 30 a 60 minutos para el desayuno, o sea que de repente tienen un poco más de flexibilidad a la hora o facilidad a la hora de ser administradas. Y estas moléculas se basan en esta propiedad que tienen de ser agonistas sesgados o preferenciales del receptor de GLP-1. ¿Y qué significa esto? La GLP-1 nativa que producimos nosotros en nuestro intestino, digamos que son agonistas balanceado o equilibrado, es decir, que generan acciones por estímulo o por accionar la proteína G de la membrana y también a la beta-arrestina que está en la membrana. Entonces, digamos que de esa forma hay un balance. Pero estos fármacos y también retratutide y otros que están en estudio, lo que hacen es estimular preferencialmente o sesgadamente solamente o con mayor potencia a la proteína G de membrana y a través de ello la señalización intracelular del AMP cíclico, con lo que aumenta la liberación de insulina y otros beneficios que sabemos que tienen en la clase de fármacos. Y sin embargo, no generan o generan nula estimulación de la beta-arrestina de la membrana, con lo que realmente lo que hace es desensibilizar al receptor del GLP-1. O sea, le internaliza por endocitosis, entonces es como que actúa en contra. Entonces, estas nuevas moléculas estimulan el efecto que queremos de los GLP-1 sin bloquearlo a través de la beta-arrestina. Entonces, digamos que ese es el boom del momento en lo que se está desarrollando. Y este es el primer trial que se presentó el año pasado en el ADA, que fue el orforglipron para el tratamiento de obesidad en adultos. Este es un trial en pacientes sin diabetes, que realmente es el que se culminó y fue básicamente para probar las diferentes dosis, desde 2 miligramos hasta 45 miligramos al día, y en donde se fue probando la tolerancia y la aparición de los efectos adversos y la efectividad del fármaco. Eran pacientes aproximadamente de 55 años, con alrededor de 100 y 110 kilogramos, tenían una glicada al palo entre 5,5 y 5,7 más o menos, con buena funcionalidad renal. ¿Y qué es lo que se encontró en este trial? Se encontró pérdida de peso, nuevamente asociado a la dosis, pero en donde haciendo un cálculo estadístico que hacen en el trabajo, digamos que las dosis intermedias son las que tuvieron mayor costo-efectividad y más bien de costo de precio, sino que más bien costo en cuanto a efectos adversos. Es decir, que la diferencia ya fue poco significativa al subir hasta 45 miligramos y sin embargo sí había un aumento mayor de efectos adversos con mayor dosis. Es decir, que una dosis aparentemente que va a ser la que se va a apuntar para la siguiente fase de estudios, van a ser las dosis de entre 24 a 36, probablemente la de 24 miligramos.
Y podemos ver, sobre todo en los gráficos de abajo, fijarnos el gran porcentaje de pacientes, hasta un 70% podemos ver ahí, que lograron una pérdida de peso mayor al 10%, y este es un trial corto, solamente 36 semanas, y algo importante que si recuerdan el gráfico previo que se alcanzaba la meseta, fíjense que en este punto aún no hay meseta. O sea que probablemente los pacientes a mayor tiempo van a seguir perdiendo capaz mayor peso. Veremos más adelante. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, frecuentes, todos gastrointestinales, ninguno raro y ninguno fuera de lo habitual que ya conocemos de la clase. Y quise nomás llevarles el numerito. Del grupo placebo, 76% reportaron efectos adversos. La mayoría de vuelta náuseas y estreñimiento y demás. De los grupos de tratamiento, del grupo de 24, era un 87% reportaron efectos adversos, y se repite la misma historia de que es, sobre todo en aquellos que hacen el aumento de la dosis de forma más rápida, fueron los que tuvieron más efectos adversos, y los efectos ceden una vez que se alcanza la dosis de tratamiento. Y este es un metaanálisis que solo les quiero hacer la comparación de lo que está encerrado aquí, más que eso, porque es una N muy pequeña. Este es un trabajo hecho en pacientes con diabetes, ¿sí? Y es lo que les quiero mostrar, es precisamente esto, en donde, como les estaba comentando, el cuadradito, todos fueron positivos. O sea, con todas las drogas, con todas las dosis, hay pérdida de peso, perdón. El primer cuadrado, o sea, la primera línea en cada uno de los diagramas es el grupo con diabetes. Vieron cómo todos están un poquitito, o sea, en todos hubo una menor pérdida de peso, pero todos pierden peso. En comparación con el cuadradito de abajo, que es el grupo que les presenté hace rato, que eran pacientes sin diabetes, solo con obesidad y adultos. Entonces, ahora les presento unas palabritas sobre el danuglipron, que este fue un trabajo de fase 2 que no progresa, o sea, que se tuvo que concluir por el alto porcentaje de pacientes que abandonaron el trial por efectos adversos. No fue precisamente porque este sí se concluyó, pero el que se estaba haciendo de mayor tiempo de duración se tuvo que concluir por el abandono del trial, como les digo. Esta es una molécula que se administra en 2 dosis al día, o sea que cada 12 horas. Se administra con una comida en el desayuno y en la noche. Y la pérdida de peso es un poco menor que comparativamente con las otras moléculas. Fíjense que la línea de arriba sería la pérdida, esa es realmente la glicada. Acá está el peso, pero es en kilogramos. La pérdida es más o menos entre un 6 y un 7, o sea que es un poco menor en kilogramos versus la molécula anterior, pero los efectos adversos nuevamente son gastrointestinales, los de mayor frecuencia, y este fue el anuncio que se publicó en diciembre de la Pfizer, que es la empresa que está elaborando la molécula, que a pesar de tener un buen resultado en pérdida de peso, que iba de 8 a 13% a la semana 32, se tuvo que terminar porque hubo una retirada de los estudios de más del 50%. Entonces, lo que hicieron es trabajar en una molécula de liberación modificada de administración una sola toma oral, y con ella parece ser que hay mejor tolerancia y buen efecto en cuanto a pérdida de peso sobre todo, y es la que va a ir progresando en los estudios. Entonces, si ponemos uno frente al otro, todavía no hay un trabajo de este tipo, pero extrayendo los datos, digamos, si miramos el semaglutide con 50 miligramos, danuglipron hasta 200 miligramos y orforglipron hasta 45 miligramos, tenemos pérdida de peso, pero acuérdense que los números no son en el mismo tiempo. Semaglutide 8 kilogramos en 68 semanas, danuglipron 5 kilogramos en 12 semanas, tampoco se alcanzó meseta, y orforglipron 7,9 kilogramos, muy similar a semaglutide, en 26 semanas, y tampoco se alcanzó aún meseta. Y entonces parecería ser como que el orforglipron parece ser de mayor potencia y tolerabilidad muy similar al semaglutide oral en alta dosis. Esto es en cuanto a la reducción de la hemoglobina glicada.
como podemos ver en la columna, la barra verde, ese semaglutide de 50 miligramos, una reducción en 2%, orforglipron nuevamente 2%, y el danuglipron en un porcentaje un poco menor, entre 1,2 y 1,4%. Y esto es a dónde vamos. Terrible este gráfico, pero más que nada es para que veamos que todavía no estamos cerca de la luna, pero estamos ahí yendo. Muchos estudios que están en curso, hay algunos que ya comparan justamente, por ejemplo, orforglipron versus semaglutide, otros son en 1.500 pacientes con diabetes en tratamiento con insulina. O sea, que son estudios sumamente interesantes que vamos a tener en el 2025 y 2026, así que tenemos que estudiar, no hay nada que hacer. ¿Y hay algo más? Es la pregunta. Y sí, hay algo más, hay más viniendo, aparte de esto que va a salir en estos próximos años. Bueno, hay algunas moléculas que no pudieron avanzar por efectos adversos, por ejemplo lotiglipron, que no pudo avanzar por elevación de las transaminasas. Esta sí está en curso, es la CT996, que es de la Roche, que está en fase 1 y logró hasta un 6% de pérdida de peso en 4 semanas, con una tolerancia bastante aceptable. La SC5004, que está en fase 1 de AstraZeneca, está abocada principalmente en los pacientes con diabetes, MASH, o sea, todo lo que es hígado graso y la estatohepatitis hepática, estatohepatitis no alcohólica, y obesidad. La GSBR 1290 también está en fase 1 y las demás abajo que están solamente en estudios de simios. Todas se basan en lo que hablábamos al principio, de que son moléculas no peptídicas que tienen ese beneficio adicional de no tener que ser, o sea, que su administración es más fácil. Así que mucho por delante y creo que cada vez estamos más cerca de esta medicina que hablamos, hecha a medida de cada paciente, con más opciones. Algo que no podemos perder de vista es que al paciente tenemos que ofrecerle lo mejor, y algo que siempre nos repiten, que nosotros en el hospital a veces tenemos nuestra mente de que nuestro paciente es de escasos recursos y no va a poder comprar, y realmente tenemos que ofrecerle, porque al paciente cuando le explicamos que esto va a disminuir su riesgo cardiovascular, que va a mejorar su riesgo de cáncer, de osteoartritis, de síndrome de apnea del sueño, que esto es algo que vale la pena invertir y tal vez el paciente puede organizarse y puede invertir en su salud. Que hay pacientes que se pueden beneficiar de repente más de una molécula oral que tiene que tomar todos los días como un recordatorio a veces de que estás en tratamiento, tenés que cuidarte, que le falta un poquito de disciplina, parece que eso le puede ayudar. En cambio, otros pacientes que trabajan con horarios muy complicados, que están polimedicados, que toman T4 luego ya en ayunas, de repente capaz no es lo mejor para ellos una molécula oral. Entonces tenemos que tener una herramienta más en nuestro maletín para ofrecerle al paciente de acuerdo a lo que necesita. Y ahora con nuevos estudios que están saliendo, por ejemplo, de la importancia del fenotipo o de que variabilidades genéticas en los receptores de GLP-1 influyen en la respuesta que va a tener el paciente, probablemente cuando ya sepamos y podamos hacer esas evaluaciones en nuestros pacientes, ya sepamos, por eso este paciente no baja de peso con GLP-1 y sin embargo el otro paciente sí, porque había sido que su receptor es el problema, ¿verdad? Entonces capaz estas nuevas moléculas ya van a ser más efectivas para este tipo de pacientes resistentes a las tradicionales. Entonces ojalá y podamos con el desarrollo de estas nuevas moléculas poder ofrecerle a un costo más accesible, ya que se elaboran de una forma teóricamente menos costosa y con menos desechos también para nuestro medio ambiente, opciones de tratamiento para los pacientes. Algo que puse como un recordatorio, con estos fármacos hay pacientes que logran una pérdida de peso muy similar a una cirugía bariátrica, sobre todo con los triples que se hablan en otros simposios. Estos pacientes pueden tener también déficits nutricionales, sobre todo en micronutrientes, pueden tener sarcopenia. Entonces tampoco olvidar la importancia de que la dieta sea nutritiva y sea suficiente para que el paciente, aparte de perder peso, esté con una mejor calidad de vida.
Y algo que queda pendiente en el tintero es seguridad a más largo plazo. Hoy ya tenemos seguridad a 4 años con semaglutide, pero tenemos que tener también con estas nuevas moléculas cuánto tiempo tienen de seguridad, sobre todo las que son peptídicas, porque estas son las que pueden despertar de repente respuestas inmunológicas en los pacientes, más que estas que no son peptídicas. Y también la seguridad para la fertilidad. Pacientes jóvenes que están utilizando estos fármacos para perder peso comienzan a menstruar, comienzan a tener de vuelta ciclos, entonces aumenta la fertilidad. ¿Y esto es seguro o no es seguro? Eso queda también en el tintero para investigación. Así que sin nada más, muchísimas gracias por su atención. Doctora Violeta Jiménez, les invito a pasar al frente por si hayan algunas preguntas del público. Igual entre ustedes se pueden preguntar, hermano. ¿Alguna pregunta? Bueno, esa es una pregunta. Sabemos que el estilo de vida es lo principal en los pacientes con sobrepeso y obesidad. Podemos comenzar con semaglutide a un paciente con sobrepeso y obesidad con una glicada de 6 o prediabetes versus la metformina. Discúlpame, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, sabemos que el estilo de vida es lo principal, ¿verdad?, en un paciente con obesidad o sobrepeso. La pregunta es lo siguiente: si podemos usar la semaglutide con un paciente con glicada de 6 o en prediabetes. Si tu paciente está con obesidad, definitivamente sí. Definitivamente sí, ¿verdad? El exceso de adiposidad es, sin lugar a dudas, una indicación absoluta del uso de estos fármacos. Personalmente tengo una postura muy frontal con referencia al exceso de adiposidad. Creo que hay que abordarla con todo, como dije desde el principio. Esta es una opción. Hay otras opciones para el tratamiento de la obesidad que también se pueden combinar con este grupo de fármacos al mismo tiempo. Y hay algo muy importante que se mencionó también hoy a la mañana en el simposio de diabetes y creo que es fundamental, y que es la fenotipación de los pacientes, ¿verdad? No todos los pacientes responden a lo mismo, como dijo la doctora. Sabemos que hay pacientes que no responden a agonistas del GLP-1, sabemos que hay pacientes que no responden a otras drogas para perder peso, como serfentermina, topiramato o la combinación con naltrexona o bupropión. Sin embargo, lo que hay que entender es que los pacientes con exceso de adiposidad por alguna razón están así, ¿no? Y el abordaje no solamente debería centrarse en el tratamiento glucémico. Por más que el paciente esté con una hemoglobina glicosilada baja, ese paciente no está sano. Y ese paciente tiene que ser abordado desde el punto de vista de la diabetes como tal o el exceso de adiposidad. Entonces, una pregunta también que se mencionaba hoy a la mañana era ¿qué más le pedimos a ese paciente que está metabólicamente sano, que tiene un laboratorio normal, ¿verdad? Entonces, me parece fantástico, creo que la doctora está aquí presente, y yo creo que buscarle hacer entender primero que nada al paciente que eso es un papel. Nosotros no tratamos papeles, tratamos pacientes, y mostrarle en números qué está mal, dónde está la adiposidad, qué tipo de adiposidad es, bioimpedancia, pliegues, la forma que sea, y mostrarle a ese paciente cómo están sus números. Una ecografía abdominal, como mencionaba, una GPT, un índice OMA, que hoy realmente ya está disponible para todos. El dosaje de insulinemia basal es algo cotidiano, pero tenemos que agarrar, o sea, no hay una sola herramienta, hay muchas herramientas para mostrarle al paciente dónde está parado y por qué necesita usar un fármaco como este, porque mostrarle a este paciente el camino es complejo y lo más importante es convencerle a ese paciente, porque no le estás convenciendo solamente de usar un fármaco que quizás sea caro en cualquier presentación, le estás convenciendo de que use un fármaco que a lo mejor le va a hacer sentir mal y que durante los primeros meses le va a dar náuseas, le va a dar estreñimiento y su calidad de vida quizás no va a ser la que él está acostumbrado a tener. Entonces, ¿cómo le convences a ese paciente de eso? Todas las herramientas son válidas, pero hay que tener tiempo en consultorio para eso. Entonces, la respuesta a esa pregunta es definitivamente sí. Sobre todo, si tu paciente tiene el perfil correcto, si le fenotipas como un paciente con obesidad,
que puede beneficiarse de ese tipo de droga, ¿verdad? Y bueno, hablar de fenotipos de obesidad es quizá un poco prematuro, pero, y también en diabetes, pero realmente la forma de hacer una medicina personalizada probablemente sea esa. Así que espero haber respondido a la pregunta, pero... Otra pregunta. ¿Hay una edad mínima que podemos usar o solamente con el sobrepeso y obesidad? Es que hay muchos pacientes jóvenes ahora que están adolescentes también con sobrepeso y obesidad y si se puede usar el semaglutida. Tenemos estudios y de hecho fármacos de esta clase que son agonistas. La liraglutida es la que está aprobada para tratamiento de obesidad a partir de los 10 años, ¿sí? De la semaglutida hasta el momento yo no tengo ningún... está 12 años. 12 bueno, entonces la inyectable, sí. La oral, no. Para la doctora Judith, ¿cómo le ves vos en la consulta diaria al paciente tuyo que está con este tratamiento y el paciente que aún no lo comenzó? ¿Ves la diferencia tanto en el control metabólico como en los demás controles cardiológicos que lo realizan? Gracias por la pregunta, doctora. Realmente pacientes con vía oral aún no tengo, pero inyectables sí. Y con los inyectables sí vemos una diferencia en cuanto al manejo de los valores de hemoglobina glicada, en primeramente a disminución de peso, pero también en cuanto a todo lo que es, pero como va de la mano, eso es lo que decimos también, ¿verdad? Va mejorando la presión. Por lo menos hasta ahora no tengo eventos en esos pacientes de vuelta porque ya son pacientes con enfermedad cardiovascular. Y como dije, ¿verdad? En cuanto a la obesidad, los valores que hay de la segunda encuesta nacional que fueron publicadas el año pasado en el Ministerio, tenemos 32.4% de sobrepeso en la población, perdón, 36.8% de sobrepeso y 32.4% de obesidad. Sumás y es más del 50% en nuestro país. Hay de gente con sobrepeso y obesidad. Realmente ya es una epidemia en nuestro país. Tanto, y va de la mano, porque todas las cifras aumentando, presión alta, diabetes, todo. Y es alarmante. Yo cuando vi esa encuesta, porque nosotros no tenemos números, realmente el año pasado salió de vuelta después del 2011 y fue enorme la diferencia, ¿verdad? De cómo, o de lo que ya era luego alto, fue mucho más alto, ¿verdad? Entonces, yo creo que, como dije, es el paciente los vemos todos. Ese paciente va por el médico de familia, el clínico, el endocrinólogo, el diabetólogo, el cardiólogo, todos le vemos al mismo paciente, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente son medicamentos que todos debemos manejar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí el doctor. Excelente pregunta, y es una pregunta que me hicieron hace 2 años en el Congreso Paraguayo de Diabetes cuando estábamos hablando sobre semaglutida. Y bien, la obesidad no se cura. La obesidad es una enfermedad crónica incurable, lo mismo que todas las complicaciones asociadas al mismo tratamiento, y hay que entender 2 cosas fundamentales. Los ensayos clínicos son contundentes sobre el hecho de que el paciente que suspende la medicación regana peso. Lo mismo pasa con la cirugía metabólica. Por lo tanto, definitivamente el tratamiento es de por vida y estos fármacos tienen el perfil, al menos, de seguridad para ser utilizados de por vida. Así que siempre seguimos el tratamiento y sobre todo si tiene resultados tan buenos, ¿verdad? Y no es necesario agregar nada más. Sobre todo si hubo una adaptación metabólica, ¿verdad? Quiero agregar nomás algo, que así como los estudios, viste cómo alcanza una meseta, es lo habitual de todos los fármacos, pero no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que realmente alcanzan su meta terapéutica y realmente hicieron un cambio de vida espectacular, se volvieron deportistas. Esos son los que no necesitan después medicamentos realmente. O sea, y tenemos casos, ¿verdad? Por supuesto son contados porque no todos pueden darle el tiempo y la dedicación al deporte que se necesita, pero en mi práctica por lo menos lo que veo es que el que se enganchó con un deporte, a ese paciente le puedo suspender y no regana peso y el paciente está cada vez mejor. Tengo una paciente tipo 1, por ejemplo, que usó semaglutide por
3 meses. Usó una pastilla antes 3 meses y ahora ya tiene 35 kilos menos, nunca más reganó, sigue bajando sin ningún fármaco. Y otros tipos de pacientes, ¿verdad? O sea, realmente cada uno es un mundo y dependiendo del caso y sobre todo de cuánto cambio pudo hacer en su estilo de vida, se puede probar bajar la dosis y se puede probar incluso suspender. Pero es un tira y afloja. Si al disminuir la dosis el paciente ya regana peso, bueno, hay que volver a subirle y que se mantenga con dosis plena. Excelente. Recordar que los beneficios también son mientras que se usa el fármaco. Si bien no hay contraindicaciones y el paciente puede continuar, hay que ver siempre riesgo-beneficio, ¿verdad?, en cada paciente. Muchísimas gracias a todos en honor al tiempo, porque hay el siguiente simposio. Muchísimas gracias a todos. Excelente.